Ben, agora vai intervir Fátima Rodríguez Colla co relatorio Perspectivas para un legado documental en común. Fátima é arquiveira no Goberno do Principado de Asturias, ten traballado no Sistema de Xestión e Información de Arquivos, SIGIA, tamén como arquiveira no Tribunal Superior de Xustiza de Asturias. Actualmente está adscrita ao Servizo de Administración Digital para o desenvolvemento e implantación da estrategia digital da organización. Ademais, é presidenta da Asociación de Arquiveiros do Principado de Asturias. Ten participado en diversos proxectos e actividades nos que, interactuando con colectivos e profesionais dos diversos ámbitos, promoveu o debate en torno á xestión de documentos, constando a trascendencia da súa adecuada xestión, tamén sobre o dereito de acceso á información pública e a necesidade de visibilizar outros arquivos máis alá do estrictamente institucional. A súa investigación na Universidade de Oviedo vincúlase ao ámbito da metodoloxía, viabilidade e sostenibilidade en enxeñería de proxectos. Cando queiras. Vale, pues muchísimas gracias a todos, al Consello por la invitación, a Olimpia porque ha insistido en implicarnos en esta jornada y también a vosotros por estar aquí un día como el de hoy, ¿no? Al igual que mis compañeros, comentaros, yo soy de esos optimistas que trabajamos en la tramitación que comentaba Luis. En mi día a día pues, me dedico a esas competencias de transformación digital, de diseño de esos nuevos sistemas, donde la producción de documentos acompaña a la organización, a todas esas dudas que planteaba Luis, que no son pocas y que realmente están ahí, o sea, en ese sentido estamos en plena sintonía. Pero al mismo tiempo, bueno, pues cada uno somos nosotros y nuestras propias circunstancias, ¿no? Y al tiempo que trabajo dentro de una administración pública que tiene competencias en patrimonio, aunque yo no esté centrada en ellas, también tengo una vida pues, asociativa y implicada en determinados movimientos sociales y vecinales que me hacen ver un poco esa parte que hay de documentos, de archivo, de construcción colectiva que no siempre están 100% representados en nuestras instituciones, ¿no? Que creo que no son menos importantes. Entonces, digamos que aquí voy a intentar trasladaros la visión que tiene un profesional al tiempo que vive en esos otros territorios a veces olvidados. Entonces, en gran medida, dado que además no es el centro de mi especialidad, como habéis podido deducir de la introducción de Olimpia, sí son pues eso, reflexiones, dudas que me encantaría. De hecho, voy a intentar ajustar el tiempo para que haya espacio para el debate, ¿no? Y para ver también cuál es vuestra visión en esto y que podamos fomentar ese diálogo. Porque en gran medida los documentos se producen acompañando a una actividad, es decir, ese patrimonio documental, ¿no? Del que estamos hablando aquí, en realidad no son construcciones creativas, sino que en el devenir de unas actividades de personas, de organizaciones, pues para generar una serie de derechos y de obligaciones vinculadas a esas actuaciones se documentan. Es por eso que son especialmente ricos para acercarnos a la realidad, tanto presente como pasada. Es el motivo por el que los valoramos tanto a posteriori, ¿no? como ese valor cultural que tienen, pero hay que pensar que en origen son núcleo de derechos y de obligaciones. Y que, bueno, a la hora de forjar ese legado documental que entendemos y que se entienden desde muchas perspectivas, que es para una sociedad, pues aquí lanzaría la pregunta, ¿no? De qué estamos primando. Si entendemos que solo es una cuestión profesional o institucional, o si realmente en la que vamos unos métodos profesionales aplicados al vacío, porque en algún momento alguien dijo que teníamos que custodiar esos documentos y que son interesantes y nos lo creemos y entonces pues, un conjunto de profesionales nos dedicamos a ellos, o sin mayor reflexión, o realmente debemos hacerlo dentro de un contexto social, cambiante y
y para el que lo estamos preservando, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, yo me voy a acercar también a la Ley de Patrimonio Histórico Español y en lugar de centrarme en los artículos directamente, sí me gustaría llamaros la atención. Esto que veis en pantalla, aunque está así desestructurado, son los dos últimos párrafos del preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Y os he ido destacando algunos conceptos que me parecen relevantes un poco para las cuestiones que quiero plantear en la ponencia, ¿no? Se habla de que el patrimonio histórico español es una riqueza colectiva que contiene expresiones más dignas del aprecio de la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Es decir, la colectividad está ahí de fondo. Obviamente se destaca también por su valor en la identidad cultural, que forja pues, ese sentimiento identitario, ¿no? de nación, de pueblo, que después se va repitiendo en muchas narrativas históricas y que bueno, merece la sensibilidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a su acción social, a esa acción social que cumplen y que directamente derivada del aprecio que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando. Es decir, aunque estamos aplicando técnicas en las que obviamente trabajamos profesionales, hay que pensar que el telón de fondo, si nos ceñimos a estos preceptos, es social. Es decir, no estamos en un laboratorio aséptico ni en el vacío. Además, me resulta especialmente interesante que insista en que lo que busca es el acceso a esos bienes. Es decir, no queremos meterlos y guardarlos bajo llave como el que tiene pues, un resto de otro tiempo que ha quedado cristalizado en ámbar, ¿no? No queremos ese elemento estático. Digamos que en su razón de ser se plantea que si lo preservamos, si nos interesamos por él, es para usarlo, es para seguir construyendo sobre él. Y que ese acceso y que esas medidas de protección y de fomento solo cobran sentido si realmente se conducen a generar más valor y a eso que destaco especialmente, que ha condicionado también la elección del hilo conductor en mi ponencia, que es la herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Esto es directamente leyendo el preámbulo de la ley. Que bien es cierto que los preámbulos no tienen la obligación o el grado de aplicación que tienen los artículos, pero sí nos permite comprender, sobre todo cuando van pasando las décadas, no se actualiza esa legislación, un poco cuál era el marco conceptual en el que se presentó. Y como veis, ahí se destaca pues eso, la herencia de la capacidad colectiva de un pueblo, es decir, no de individuos aislados, no de organizaciones aisladas, sino de la parte de construcción colectiva. Y esto, ahondando en su explicación, pues dice que, bueno, que esos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de esa colectividad. Es decir, no es una colectividad que durante un tiempo actuó, hemos cristalizado en esa gota de ámbar y ahora los la vamos a guardar por los siglos de los siglos sin hacer nada con ella, ¿no? Simplemente para la contemplación. No, la queremos para ese servicio a la colectividad y para seguir trabajando en ello, para seguir construyendo sobre ello. Aquí a veces veo con envidia determinadas en otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, creo que a nivel cultural y precisamente aquí en Galicia y ahora con esta gaita de fondo, el pensar, por ejemplo, cómo estamos creciendo sobre la música tradicional. Es decir, se mantiene la música tradicional y no por ello pues, tenemos gente joven que sigue creando sobre ella con un conocimiento muy profundo del arraigo musical y sin embargo, pues bueno, tenemos ejemplos como, voy a poner dos de Galicia, como Bayuca y Tanxugueiras, que cogiendo esa tradición, admirándola, conociéndola, tomando de referencia todo ese crecimiento, todo ese bagaje del tiempo, de esa colectividad, de esa herencia y ese legado que ha ido dejando, no por ello se estancan y siguen creando sobre él. He puesto el ejemplo de la música, pero tenemos muchos más, pero bueno, digo por contexto, porque creo que es un hito que a lo mejor a día de hoy sí resulta especialmente visible aquí en Galicia, ¿no? Entonces, si nos detenemos en esos conceptos que traemos de esta Ley de Patrimonio Histórico,
Pensemos que un legado, esa herencia que planteaba en el preámbulo, es aquello que se deja y transmite a sus sucesores, sea cosa material o inmaterial. Por eso os he hecho el guiño a la música, porque creo que si más o menos conocéis el contexto, va a ser fácil entender un poco hacia qué deriva hago ese enfoque, ¿no? Que no quiere decir que maltratemos, no quiere decir que desechemos el pasado, pero sí es cierto que tampoco nos debemos quedar inamovibles, ¿no? Y utilizarlo para seguir construyendo sobre ello. Ya pasaron, Luis ya se detuvo también en el concepto de documento que da la ley, donde curiosamente respecto a otras ya deja ahí por lo menos esbozado que también puede estar incluso en soportes informáticos, aunque después cuando entramos al detalle vemos que no da respuesta a todos los planteamientos que él nos decía y que en la práctica esto nos supone una serie de desafíos que tenemos que asumir, ¿no? Y dentro de esos elementos o esas piezas estratégicas para acercarnos a ello, pues tenemos también la definición que hace de patrimonio documental, donde especialmente se centra en los documentos de las administraciones públicas, pero tenemos que pensar que también hay que contemplar otros fondos documentales que no siendo de administraciones públicas también son relevantes, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que la definición que hace en su articulado la ley se circunscribe a un contexto en el que las instituciones eran mucho más sólidas de lo que son a día de hoy. No quiere decir que hayan desaparecido, no han desaparecido pues, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, pero sí han aparecido otras muchas más y en este entorno electrónico por un lado y líquido en cuanto a sistemas de organización y social, lo que nos genera es que esos 40 años, esos 100 años, lo que van a suponer es que no vamos a llegar a tiempo y si algo impulsa este nuevo contexto es que tenemos que adelantarnos. En lo electrónico, como os decía, yo trabajo profesionalmente, mi desempeño está vinculado a la gestión de documentos electrónicos en el Gobierno del Principado de Asturias. Nosotros estamos trabajando no esperando a que los documentos se produzcan alegremente y después pasemos la red, ¿no? Y los recojamos. No somos recolectores, sino que estamos en esa concepción inicial para intentar en la medida de lo posible ordenar, ¿no? Y optimizar ese tratamiento posterior. Eso en una administración pública lo podemos hacer porque tenemos personal dedicado a ello, ya nos estamos adelantando y, aun con todo, implica ese esfuerzo que comentaba Luis, pero ¿qué va a pasar con lo que está en otras organizaciones? ¿Qué va a pasar con asociaciones, con movimientos sociales, con movimientos artísticos, donde tenemos experiencias en determinados archivos donde sí se custodian esos fondos, pero claro, llegaron a nosotros porque estaban en un soporte que pervivió o resistió el paso del tiempo. Pero, ¿qué va a pasar cuando lo que estamos hablando son de formatos electrónicos que no llegan, que quedan obsoletos rápidamente? Entonces, ese legado, si no actuamos a tiempo, si no empezamos a reflexionar sobre ello, pues nos va a llegar un poco reducido y en el momento que queramos reaccionar, pues a lo mejor simplemente nos va a quedar pequeñas referencias en otros contextos que no nos van a permitir entenderlo correctamente. Aquí os voy a traer os doy dos pinceladas, después si queréis en el debate pues podemos ahondar un poco más en ello. Pensemos, por ejemplo, en ese preámbulo que nos decía que, bueno, que debemos prestar especial atención a aquella aportación relevante de la sociedad española, en este caso a la universalidad, ¿no? Que ha hecho destacado nuestro pueblo como herencia, que decía el preámbulo. Pues pensemos, por ejemplo, en hitos sociales en los que podemos o no estar de acuerdo o compartir. Con algunos tendremos más sensibilidad, con otros no. Pero pensemos, por ejemplo, en situaciones como el 15M. Ha sido un movimiento social que es innegable, que ha tenido un impacto en nuestras organizaciones, que ha tenido un impacto social, que ha influido en el debate público. Pensemos también, y voy a usar estos dos casos que están posiblemente próximos al ámbito político para poder hacer esta conexión con la Ley de Patrimonio Histórico. Otro caso interesante sería el de las agrupaciones de electores,
que se presentaron a elecciones de ámbito municipal con una relevancia nunca vista antes en unas ciudades, capital de provincia en muchos casos, que nunca antes se había visto un movimiento de este tipo. Si conocéis un poco en detalle lo que supone llevar a cabo una agrupación de electores, es una verdadera gincana organizativa, y es curioso que en un momento dado estos dos hitos, muy semejantes a lo que la Ley de Patrimonio Histórico contempla como partidos políticos o asociaciones políticas, han tenido un fuerte impacto en la sociedad, han hecho una aportación que, con independencia de nuestros posicionamientos políticos y sociales, podremos compartir en el fondo más o menos, pero han sido un hito. Y, sin embargo, si tenemos que esperar a esos 40 años que podríamos aplicarle, o a los 100, en función de si lo entendemos como una organización con personalidad jurídica o sin ella, pues bueno, llegarán o no. Tenemos que pensar que muchos de ellos se mantienen o se mantuvieron en redes sociales, en pequeñas redes de apoyo y una infraestructura tanto de documentación como de gestión muy vinculada a los medios personales y de los diferentes colectivos que formaban parte de ellos. Luego, esto es una llamada porque me parece que estos son dos casos que serán fáciles de interpretar a todos, pero que podíamos usar a lo mejor de medida para ver cuánto nos hace falta reflexionar o actualizar este contexto legal. Y en este sentido, aunque ya mis compañeros lo han planteado antes, me gusta mucho esta cita de Ortega y Gasset, porque desde distintos puntos de vista dos hombres miran el mismo paisaje, sin embargo no ven lo mismo. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Yo creo que esto a veces nos sucede a la hora de representar pues, el patrimonio, ¿no? La crítica que trasladaba Lola y que comparto plenamente, que durante mucho tiempo los archivos han sido los archivos del poder. El que podía registrar era el que contaba su narrativa dentro de la historia. Y en paralelo os traigo una cita también de Chimamanda, que es un pequeño relatorio que vamos, lo tienen editado, pero es poco más que un artículo, donde reflexiona sobre el peligro de la historia única. En su caso lo reflexiona sobre cómo ha trascendido la historia de África, y me gustan mucho algunos pasajes que tiene, como este que os destaco aquí, que dice que el poder es la capacidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de dicha persona, que es un poco lo que nos trasladaba Lola, ¿no? Durante años han primado ciertas narrativas en la interpretación de los archivos, en la selección del patrimonio. No os la he incluido ahí. Otra que también me gustaría añadir es que las historias importan, e importan muchas historias. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también para usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad del pueblo, pero también pueden restaurarla. Si nos sumamos las dos interpretaciones, que es por las que os las he traído juntas, es porque creo que no nos corresponde a nosotros como archiveros dar las interpretaciones, pero sí deberíamos estar alertas para que dentro de nuestro trabajo, dentro de esa metodología técnica de gestión de documentos, sí intentemos en la medida de lo posible representar esas muchas visiones del mismo paisaje. No haremos nosotros la interpretación, de ahí el concepto de legado y de legado en común. Yo creo que debemos interesarnos por que queden lo más representados posibles para que, ya sea en el presente o generaciones venideras, puedan interpretarlos, puedan evaluarlos con otras miradas, ¿no? Y aquí entra, sin embargo, pues el gran dilema que suele acompañar a todo esto, y es el de la neutralidad y la objetividad. Parece que si decimos que no somos objetivos, que parece que nuestro trabajo es irreflexivo y nos llevamos pues, por impulsos o
o inquietudes personales. Os decía antes con los movimientos sociales, los dos ejemplos que os ponía. En este sentido os comentaba, con independencia de si nos agrada más o si simpatizamos más o menos, objetivamente, si nos ceñimos a lo que supuso socialmente, hay que reconocer que es relevante, ¿no? Entonces, sin hacer juicios de valor, y en tanto que como personas pues tenemos experiencias diversas, yo creo que debemos buscar esa objetividad como método. Y a la hora de llevarlo a cabo, os traigo otra cita, vamos, como lo enuncia Eric Ketelaar en las narrativas tácitas, que habla de la genealogía semántica de los documentos. Él dice que, bueno, sin negar esta posible intromisión de inquietudes, intereses y que como personas no somos subjetivos, sí podemos compensarlo, y ahí hilo con la metodología, el usar la objetividad como método, sí podemos documentarlo y dejar traza de todas esas decisiones. Es decir, hacemos una apuesta por determinada selección, por determinado tratamiento de los fondos y debemos tener el máximo rigor, o al menos buscarlo, y también ser transparentes, que esto yo creo que en muchas ocasiones nos falla. Y es que esas decisiones, si apostamos, pues pongamos por caso algunas de los casos que se han puesto, ¿no? Pues desde movimientos sociales, el COVID, algunas visiones posmodernistas, ¿no? de este tratamiento de fondos, que lo hagamos dando toda la información posible. ¿Para qué? Una, para que se comprenda por qué se ha ponderado el interés en esa documentación. Y por otra, porque también dejar traza de esas intervenciones y de esas narrativas también permitirá no solo reevaluar los hechos y esos documentos, sino también reevaluar nuestra propia actividad como profesionales, que aquí parece que vamos a reevaluar lo de todos menos lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, también que dejemos anclado o referencias de por qué hemos tomado esas decisiones, por si mañana o generaciones venideras deciden valorarlo o repensarlo. Así que desde un punto de vista cultural, nos vamos a encontrar con que tenemos una diversidad del terreno, pues un poco, por eso os traigo lo de la geología, pues múltiple. Va a haber muchos estratos con va a haber diferentes minerales y reparto de pesos dentro de ese territorio cultural que estamos intentando representar. Esas mezclas irregulares, de esas mezclas irregulares habremos tomado pequeñas catas. Y yo creo que es honesto reconocer que no vamos a llegar a todo, que obviamente vamos a cometer errores, porque ni tenemos espacio ni medios para alcanzarlo todo. Pero si hacemos esa genealogía de los documentos, pues podremos al menos permitir que se entiendan por qué se ha dado una ponderación u otra, y además también entender ciertos vacíos de archivo, ¿no? Que no son baladí, ¿no? Y también es interesante saber leer. Además, en la polisemia del concepto de cultura se articula, y aquí, bueno, voy a tomar de referencia a Fernando Broncano y la composición, ¿no? Los diferentes planos en los que él define en la introducción de Culturas, nombre de derrota, de qué elementos y esos diferentes planos, ¿no? Se compone la cultura. Y él destaca, por un lado, el de la información, en la que, bueno, es información transmitida, que no viene por medios genéticos, sino que son, pues, formas de comportamiento que tenemos en nuestro día a día. También la contempla desde el plano de la civilización, cómo hemos ido construyendo nuestras civilizaciones. Eso también es cultura, esa información del proceso de transformación de nuestras sociedades. La cultura como formación a la hora de dar traslado a ese proyecto social de transmisión de lo propio, a modo
que no es un detalle menor, pues a modo casi como de canon, ¿no?, de nuestra sociedad, decide qué canon va a transmitir a sus generaciones. A su vez, y este es uno de los hechos que creo que posiblemente veamos más claros todos, que es el de cultura como identidad, en el que durante mucho tiempo ha sido un núcleo importante a la hora de delimitar el patrimonio documental. Sobre todo porque dentro de una uniformidad es a través de esa cultura en la que se pueden encontrar los hechos diferenciales entre diferentes sociedades, ¿no? También la cultura como simbología, porque muchas veces nos apoyamos en ella para destacar aquellos símbolos que nos representan. Y finalmente, pues la cultura como patrimonio. Y aquí os destaco lo del capital cultural, porque creo que a veces la concepción de la cultura como patrimonio sufre de los mismos males que el otro capitalismo, ¿no?, del crecimiento brutal y del acaparar y conseguir, pues eso, preservar todo y más en unas prisas donde a veces la reflexión no siempre tiene cabida, ¿no?, porque parece que tenemos que dar cifras y estadísticas, pues bueno, de cuán llenos tenemos nuestros archivos, nuestros museos, cuántas actividades hacemos, y en esa locura, ¿no?, del capital patrimonial, pues a veces se nos desdibujan otros conceptos, ¿no?, y otros enunciados que vuelvo a hacer una llamada a lo que planteaba la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es de herencia colectiva, de construcción colectiva y de puesta al servicio de la sociedad. Entonces, lo he traído un poco para la reflexión y de cara al debate, pues eso, también pensar en si el patrimonio cultural y el patrimonio documental está siendo también víctima, ¿no?, pues de modas, prisas, tendencias, donde parece que vamos al todo y más, siempre en el crecimiento constante. Y en este sentido, a la hora de ver cómo podríamos afrontarlo desde nuestra perspectiva profesional, me hizo gracia que antes Luis hablaba del Sanedrín, porque el título de esta obra es Sanedrín, y la traía a colación de la genealogía semántica de los documentos, porque considero que una de las grandes formas de construir patrimonio en común, el dejar ese legado compartido, ¿no?, que comentaba en el título de la ponencia, es que los archivos nos abramos, que no sea una elección de una serie de profesionales y de una serie de organizaciones que consideran que tienen la verdad y saben perfectísimamente cómo llevarlo a cabo, sino que todo esto hay que verlo en un contexto que es cambiante a nivel de soportes y de formatos, como nos explicaba Luis en la primera ponencia, pero también a nivel organizacional y social, como nos trasladaba Lola, ¿no? También creo que es importantísimo que lo hagamos mucho más accesible. Aquí, si nos acercamos a los portales de archivos, encontramos una información que prácticamente solo entienden o investigadores o profesionales del gremio, y es difícil, por ejemplo, que escolares puedan hacer trabajos basándose en esa documentación. O pongo escolares porque, bueno, es a lo mejor una posible vía de acercamiento, ¿no? Si nos vamos a otros sistemas de archivos, voy a poner, por ejemplo, el de los británicos, pero bueno, no es el único, ¿eh? Si hay un mayor dinamismo o un intento de acercar ese lenguaje. También hay casos, como comentaba Lola, pues bueno, en museos, en bibliotecas, donde no quiere decir que se renuncie a una excelencia técnica o a un nivel de detalle técnico y más profesional, pero sí que también se permita que los archivos participen más colectivos, que en ocasiones no se acercan porque no saben ni por dónde empezar. Por suerte hacemos muchas labores hay muchas actividades de difusión, pero muchas veces acaban siendo como unidireccionales. Es decir,
hacemos una exposición, la persona viene, lo ve, le parece interesante, descubre que hay documentación que le puede llegar a interesar, pero cuesta mucho romper ese paso de adentrarse, de usarlos, y es cuando los usas, cuando los conoces, cuando a lo mejor pues los coges de la mano y a raíz de actividades que a priori no son archivísticas, empiezan a ver el potencial que pueden tener para su propia actividad. Y un poco como decía con la música tradicional, pueden tomar ese legado documental que ya tenemos en nuestras organizaciones y sobre él construir. Aquí, por poneros un caso, para que no quede todo en lo abstracto, pues en algo tan aparentemente desconectado como una actividad municipal de barrio para intentar decidir cuál iba a ser el graffiti estrella de su barrio, se reúne a todas las asociaciones vecinales y un poco relacionadas con el barrio, y en esa tormenta de ideas de qué es lo representativo de tu barrio van saliendo mucha información que a nosotros desde el punto de vista profesional nos permite detectar dónde podemos tener vacíos o detectar en qué documentos podemos encontrar esa información que ellos saben por este legado oral que se va dejando y que va pasando de generación en generación, pues cosas como personajes y expresiones que hay en determinados barrios que cuando juntas pues vecinos de diferentes edades se da un diálogo intergeneracional fabuloso donde surgen preguntas de, oye, pues nunca me había preguntado de dónde venía esto, y que si además acompaña con esos nexos con el patrimonio, pues de repente descubren que anda, que los archivos, eso que es un rumor o que es una coplilla de barrio, tiene un verdadero sustento dentro de los documentos, dentro de la organización, dentro de la oficialidad, ¿no? Y eso es algo que si lo liberamos, ellos solos funcionan, es como contagioso. Y digo que es contagioso porque este es uno de los casos que me resulta especialmente entrañable. Los tenemos con los estudios de calles, el que el vecindario conozca su calle y vea pues, qué relevancia ha tenido dentro digamos, de la formalidad de los archivos, el que puedan ver esos documentos. Y también pues, recuperar. En Asturias tenemos dos casos, uno ya ha tenido el reconocimiento de carnavales, que uno de los elementos estratégicos ha sido documentación de archivo, y documentación de archivo que no pretendía en origen, cuando se produjeron esos documentos, no pretendían enarbolar los carnavales, sino todo lo contrario, eran documentos de represión o de sanción porque había gente cantando en la calle con vestimentas de determinado tipo, con determinados cánticos que insultaban al obispo, que insultaban al alcalde. Gracias a esos documentos, estos colectivos han conseguido demostrar que los carnavales tienen un arraigo dentro de su tradición, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo más de cómo podemos convivir y podemos ir más allá de esa gota cristalizada en ámbar donde preservamos documentos y no hacemos nada con ellos, sino que los liberamos para que ese pueblo pues, siga construyendo, ¿no? A partir de esa herencia y siga creciendo. En este sentido, bueno, el que os decía que ya está reconocido como BIC son los sidros en Siero, en el Ayuntamiento de Siero. Y en una iniciativa similar están los mazcaritos en Oviedo, y es un caso que está bebiendo mucho de estos debates que han salido pues, en actividades de barrio y en referentes que van viendo de otras organizaciones donde ven que hay un verdadero potencial ahí, que a ellos también les sirve como instrumento. Es algo alejado a lo mejor del público habitual de los archivos, requiere un tiempo y un acercamiento muy diferente, a lo mejor no desde una hegemonía tan técnica o tan académica, que en cifras a veces es difícil de cuantificar, porque sí es cierto que lleva un tiempo y un acercamiento que cuadra mal en las estadísticas, cómo cuantificas a veces algunas de estas actividades, y que sin embargo sí tienen mucho reporte y construcción. Entonces, de ahí esa accesibilidad y esa transparencia que os decía,
Como veis, ya he pasado por el diálogo, solo con mencionarlo, y con esa cooperación, ¿no? Creo que ante todo debemos buscar esa proporcionalidad, ni el todo porque sí, ni el que de repente hayamos pasado de los documentos del poder a que nos hagamos pues poco más que perroflautas, que a veces nos dicen que, bueno, parece que hay como las dos vertientes, ¿no? O tenemos al académico de los documentos del poder, o si no tenemos al perroflauta que coge peluches y todo lo que comentaba Luis antes, ¿no? Como de estas cuestiones que nos generan debates internos. En este sentido, yo creo que no deberíamos tener miedo, o sea, esta cuestión de pues, conservar cosas a las que no estamos acostumbrados. Nadie nace sabiendo, habrá que hacer experimentos, habrá que experimentar y reevaluar, y no solo con una única visión, sino bueno, intentando sumar todas esas perspectivas que comentaba antes, ¿no? Para tener en la medida de lo posible pues ese paisaje lo mejor representado posible. En ese caso, pues el paisaje de nuestro patrimonio y nuestro patrimonio documental. Muchas gracias, Fátima.